Nunca pensé que estaría aquí sentada en nuestra cocina tenuemente iluminada a las 2 de la madrugada mirando una pila de facturas que parecían crecer más con cada día que pasaba. El suave zumbido del refrigerador era el único sonido que rompía el silencio de nuestro pequeño apartamento en el centro de Seattle. Me froté los ojos cansados tratando de concentrarme en los números que bailaban ante mí. No era así como imaginaba que sería mi primer año de matrimonio. Mi nombre es Kyle y hace un año me casé con el amor de mi vida, Ethan. Nos conocimos en una cafetería local donde solía trabajar a tiempo parcial durante la universidad. Él era encantador con su sonrisa torcida y la forma en que siempre recordaba mi nombre, incluso cuando olvidaba usar mi etiqueta con el nombre. Nos llevamos bien de inmediato, unidos por nuestro amor compartido por la música indie y los sueños de viajar por el mundo. Después de salir durante 2 años, Ethan me propuso matrimonio en un día lluvioso en Kerry Park con vistas al horizonte de Seattle. Fue perfecto a pesar de la llovizna que nos dejó a ambos empapados hasta los huesos. Nos reímos viéndolo como una señal de buena suerte. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que sé ahora. Los primeros meses de nuestro matrimonio fueron un torbellino de felicidad. Nos mudamos a un acogedor apartamento en Capitol Hill, pasamos los fines de semana explorando las joyas ocultas de la ciudad y soñamos con nuestro futuro juntos. Pero poco a poco la realidad comenzó a aparecer. Noté que Ethan se volvía más retraído, pasaba más tiempo en su teléfono y hacía llamadas silenciosas cuando pensaba que yo no estaba escuchando. Fue en una fría tarde de otoño cuando la verdad finalmente salió a la luz. Acababa de regresar de mi trabajo de oficina en una startup de tecnología local, agotada por un largo día de reuniones y plazos. Ethan estaba sentado en nuestro sofá de segunda mano, con la cabeza entre las manos. Cuando me miró, sus ojos estaban enrojecidos y llenos de vergüenza. Kat, dijo, su voz apenas por encima de un susurro, necesito decirte algo. Mi corazón se hundió cuando reveló el alcance de sus problemas financieros, deudas de tarjetas de crédito, pérdidas de juego, compras impulsivas. Todo sumaba la asombrosa cantidad de $15,000. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Cómo pudo haberme ocultado esto? ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Esa noche, mientras estaba despierta junto a la figura dormida de Ethan, tomé una decisión. Lo amaba y creía en nosotros. Superaríamos esto juntos. Poco sabía el precio que me costaría, que nos costaría. Al día siguiente me lancé a la acción. Busqué en Internet consejos financieros, creé hojas de cálculo para rastrear nuestros gastos y comencé a buscar formas de aumentar nuestros ingresos. Mis días se convirtieron en un desenfoque de trabajo y más trabajo. Tomé turnos adicionales en la oficina, quedándome hasta tarde en la noche para demostrar mi valía para un posible ascenso. Los fines de semana conseguía trabajos de escritura independiente, produciendo contenido para varios blogs y sitios web. Ethan, para su crédito, parecía arrepentido. Prometió mejorar, encontrar un trabajo mejor pagado, recortar sus gastos. Pero a medida que pasaban los meses, sus esfuerzos parecían, en el mejor de los casos, poco entusiastas. Siempre había una excusa: el mercado laboral era difícil, tenía gastos inesperados, necesitaba mantener las apariencias para posibles oportunidades de networking. Vendí mi preciada colección de discos de vinilo, incluyendo una rara primera edición de Bleach, de Nirvana que había encontrado en una venta de garaje años atrás. Mis clases semanales de yoga en el estudio de la calle se convirtieron en un lujo que ya no podía permitirme. La pequeña cuenta de ahorros que había estado construyendo desde la universidad, soñando con usarla algún día para el pago inicial de una casa, se fue agotando lentamente. Nuestros amigos comenzaron a notar el cambio en nuestro estilo de vida. Rechazamos invitaciones a cenas y escapadas de fin de semana, poniendo excusas sobre estar ocupados con el trabajo. En realidad, cada dólar extra se destinaba a pagar la deuda de Ethan. Comencé a sentirme aislada, atrapada en un ciclo de trabajo y preocupación. Hubo momentos en los que cuestioné todo. A altas horas de la noche, cuando el peso de nuestra carga financiera se sentía abrumadoramente pesado, me preguntaba si había cometido un error. Se suponía que el amor se sentía así. ¿Sacrificio hasta el punto de perderme a mí misma? Pero entonces Ethan hacía algo que me recordaba por qué me enamoré de él. Dejaba una nota escrita a mano en mi lonchera diciéndome cuánto me apreciaba, o me sorprendía con una cena casera en una noche rara cuando llegaba temprano a casa. Estos pequeños gestos mantenían viva la llama de la esperanza en mi corazón. A medida que los meses se convertían en un año, podía ver la luz al final del túnel. La deuda se reducía lentamente y sentía orgullo por lo que yo había logrado. Imaginé el día en que estaríamos libres de deudas, capaces de comenzar a construir la vida que habíamos soñado juntos. Finalmente, después de innumerables sacrificios y noches de insomnio, hice el último pago.
Al presionar el botón de enviar en la transferencia final, sentí una mezcla de alivio y agotamiento lavarme. Lo habíamos hecho. Éramos libres. Esperé a que Ethan llegara a casa esa noche, mi corazón ligero por primera vez en meses. Esperaba lágrimas de alegría, un sincero agradecimiento, tal vez incluso una celebración. Lo que obtuve en su lugar fue un casual «Hola, nena» mientras entraba por la puerta, aparentemente ajeno a la ocasión trascendental. Ethan, dije tratando de mantener el dolor fuera de mi voz, hice el último pago hoy. Estamos libres de deudas. Levantó la vista de su teléfono, un destello de algo alivio. Culpa pasando por su rostro. Oh, eso es genial, dijo su tono lejos de coincidir con la importancia del momento. Oye, estaba pensando que podríamos salir a cenar mañana, ya sabes, por nuestro aniversario. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Esta no era la reacción que esperaba, pero tal vez solo necesitaba tiempo para procesarlo. Tal vez la cena de aniversario sería su forma de mostrar su agradecimiento. Mientras me acostaba esa noche, traté de concentrarme en lo positivo. Habíamos superado un gran obstáculo juntos. Claro, no había sido fácil, y la contribución de Ethan no había sido la que esperaba, pero lo habíamos logrado. Mañana era nuestro aniversario y parecía la oportunidad perfecta para un nuevo comienzo. Poco sabía que la cena que Ethan estaba planeando lo cambiaría todo. Mientras me quedaba dormida, me permití esperar una última vez que los sacrificios que había hecho valdrían la pena al final. La mañana de nuestro aniversario amaneció brillante y despejada, una rareza para Seattle a principios de la primavera. Me desperté sintiéndome esperanzada por primera vez en meses. Mientras me preparaba para el trabajo, no pude evitar sonreír al pensar en nuestros planes de cena para esa noche. Tal vez este era el punto de inflexión que necesitábamos, una oportunidad para reconectarnos y recordar por qué nos enamoramos en primer lugar. Pasé el día en la oficina en un ensueño, mi mente constantemente divagando sobre lo que la noche podría deparar. Mi compañera de trabajo, Lisa, notó mi inusualmente buen humor. ¿Qué te tiene tan sonriente hoy?, K preguntó mientras tomábamos café en la sala de descanso. Es mi aniversario, respondí, incapaz de contener la emoción en mi voz. Ethan me llevará a cenar esta noche. La sonrisa de Lisa vaciló por un momento, pero se recuperó rápidamente. Eso es genial, cariño. ¿A dónde te lleva? No estoy segura, admití. Dijo que era una sorpresa. Cuando salí del trabajo esa noche, Lisa me atrapó junto al ascensor. Que la pases muy bien esta noche, K. Te lo mereces. Había algo en su tono que no pude ubicar del todo, pero lo descarté como mi imaginación desbocada. En casa pasé horas preparándome. Quería que todo fuera perfecto. Elegí el vestido que Ethan una vez dijo que era su favorito, un verde esmeralda profundo que resaltaba los reflejos dorados en mis ojos color avellana. Mientras me maquillaba, me encontré tarareando suavemente, sintiéndome como la chica que se había enamorado perdidamente del chico encantador de la cafetería. Antes de irme, tomé el pequeño regalo que le había comprado a Ethan, un reloj antiguo que había encontrado en una pequeña tienda de antigüedades en Pioneer Square. Había costado más de lo que debería haber gastado, dadas nuestras recientes dificultades financieras, pero quería marcar este nuevo capítulo en nuestras vidas con algo especial. El Uber me dejó frente a Canlis, uno de los restaurantes más exclusivos de Seattle. Mi corazón dio un vuelco. Siempre habíamos hablado de venir aquí para una ocasión especial, pero siempre había estado fuera de nuestro alcance. El hecho de que Ethan hubiera elegido este lugar me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, entendía la magnitud de lo que habíamos pasado, lo que yo había pasado este último año. Mientras entraba, el maitre me sonrió. «Señora Thompson», preguntó. Asentí, un poco sorprendida de que Ethan hubiera hecho la reserva a mi nombre. «Su grupo ya está sentado. Por favor, sígame». Lo seguí a través del restaurante tenuemente iluminado, mi anticipación creciendo con cada paso. Pero a medida que nos acercábamos a la mesa, sentí que se me hundía el estómago. Ethan no estaba solo. Sus padres, Robert y Margaret, estaban allí, junto con una joven que no reconocí. Ethan se puso de pie cuando me acerqué y por un momento pensé que vi un destello de algo culpa. Arrepentimiento en sus ojos. Pero fue rápidamente reemplazado por una mirada fría y desconocida. K dijo su voz extrañamente formal, «Gracias por venir». Me quedé allí congelada mientras la realidad de la situación se hundía lentamente. Esta no era una cena romántica de aniversario. Esto era algo completamente diferente. «¿Qué está pasando?», logré preguntar, mi voz apenas por encima de un susurro. Ethan se aclaró la garganta, pareciendo incómodo por un momento antes de que esa máscara de indiferencia volviera a su lugar.
Quiero que conozcas a Amber, dijo señalando a la joven a su lado. No podía tener más de 25 años, con cabello rubio perfectamente peinado y un vestido de diseñador que probablemente costaba más que nuestro alquiler mensual. No entiendo, dije, aunque una parte de mí estaba empezando a entenderlo. Las llamadas telefónicas nocturnas, el repentino interés en su apariencia, los intentos poco entusiastas de encontrar un mejor trabajo, todo comenzó a tener un sentido enfermizo. Kyle, dijo Ethan, su voz desprovista de cualquier calor o emoción, quiero el divorcio. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Me agarré al respaldo de una silla cercana para estabilizarme, apenas registrando las miradas de satisfacción en los rostros de sus padres o la mirada de lástima de Amber. ¿Pero por qué?, pregunté odiando lo pequeña y rota que sonaba mi voz. Pensé que estábamos empezando de nuevo. La deuda está pagada. Finalmente podemos empezar a construir nuestra vida juntos. Ethan soltó una risa humorística. Nuestra vida juntos, K. ¿No lo entiendes? Ya no hay nuestra. Cumpliste tu propósito. Necesitaba a alguien que me ayudara a salir de deudas y lo hiciste. Pero ahora necesito a alguien que pueda ayudarme a avanzar, alguien que entienda el tipo de vida que quiero vivir. Sentí como si me hubieran abofeteado. Todos esos meses de sacrificio, de poner mis sueños en espera, de dar todo lo que tenía, todo había sido en vano. O mejor dicho, todo había sido para él, sin consideración por mí ni por nuestra supuesta asociación. Tú me usaste, dije, la comprensión me golpeó como un golpe físico. Ahora, Margaret, la madre de Ethan, intervino con falsa preocupación. No seamos dramáticos, querida. Ethan simplemente se dio cuenta de que ustedes dos quieren cosas diferentes en la vida. Sucede. No hay necesidad de hacer una escena. Me volví para mirarla, realmente mirarla por primera vez desde que había llegado. La mujer que me había acogido en su familia con los brazos abiertos ahora me miraba como si fuera algo desagradable que había encontrado en la suela de su zapato de diseñador. Cosas diferentes, repetí, mi voz se fortaleció a medida que la ira comenzaba a reemplazar la sorpresa y el dolor. ¿Cómo qué? ¿Una pareja que está dispuesta a apoyarte en las buenas y en las malas? ¿Alguien que cree en ti incluso cuando tú no crees en ti mismo? ¿O te refieres a alguien que está dispuesto a sacrificarlo todo por la persona que ama? Ethan al menos tuvo la decencia de parecer incómodo. Por favor, este no es el lugar para esta conversación. Pensé que hacerlo aquí lo haría más fácil. Una ruptura limpia, ya sabes. Una ruptura limpia. Como si los últimos 3 años de nuestras vidas juntos, los votos que hicimos, el futuro que planeamos, pudieran borrarse con una sola conversación en un restaurante caro. Miré alrededor de la mesa, observando los rostros de estas personas a las que alguna vez consideré familia. Robert, el padre de Ethan, no me miraba a los ojos, de repente muy interesado en el menú frente a él. Margaret todavía llevaba esa mirada de engreída superioridad, como si hubiera ganado algún tipo de competencia en la que no sabía que participaba. Amber parecía incómoda, pero no lo suficientemente incómoda como para quitar su mano de donde descansaba sobre el brazo de Ethan. ¿Y Ethan? Ethan simplemente parecía impaciente, como si estuviera molesto porque me estaba tardando demasiado en aceptar esta nueva realidad que él había decidido por nosotros. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Todo el dolor, toda la traición, toda la ira que sentía la empujé hacia abajo, la encerré. En cambio, enderecé mi columna, levanté la barbilla y miré a Ethan directamente a los ojos. Está bien, dije, mi voz firme y tranquila. Ethan parpadeó, claramente desconcertado por mi respuesta. Está bien, repitió. Sí, está bien, dije. Si esto es lo que quieres, entonces está bien. Me mudaré tan pronto como sea posible. Pude ver el alivio lavar el rostro de Ethan, seguido rápidamente por un destello de decepción. ¿Había estado esperando una escena? ¿Lágrimas? ¿Súplicas? Bueno, no las iba a conseguir. No de mí. Ya no. Me di la vuelta para irme, pero luego recordé la pequeña caja de regalo en mi bolso. La saqué y la puse sobre la mesa. Feliz aniversario, Ethan, dije, mi voz goteando sarcasmo. Espero que disfrutes el reloj. Es vintage como nuestro matrimonio, supongo. De corta duración y, en última instancia, sin valor. Con eso me di la vuelta y salí del restaurante con la cabeza bien alta. Podía sentir las miradas de los otros comensales sobre mí, probablemente preguntándose sobre el drama que se desarrollaba en la mesa que acababa de dejar. Pero no me importaba. Que miraran. Que se preguntaran. Tan pronto como estuve afuera, respiré hondo el aire fresco de la noche, sintiendo que podía respirar correctamente por primera vez desde que entré en ese restaurante. Comencé a caminar, sin saber realmente a dónde iba,
solo sabiendo que necesitaba poner tanta distancia entre mí y esa mesa como fuera posible. Terminé en el muelle, mirando las oscuras aguas de Puget Sound. La Space Needle brillaba en la distancia, un faro de luz en el horizonte de Seattle. Solía amar esa vista. Ahora solo me recordaba todos los sueños que Ethan y yo habíamos compartido, sueños que habían resultado ser nada más que mentiras. Mientras estaba allí parada, todo el peso de lo que acababa de suceder comenzó a hundirse. Mi matrimonio había terminado. La vida que había trabajado tan duro para construir, el futuro por el que había sacrificado tanto, todo se había ido, arrasado en una sola noche. Por un momento consideré derrumbarme allí mismo, en el muelle. Podía sentir las lágrimas presionando contra mis ojos, los sollozos acumulándose en mi garganta. Pero entonces pensé en las miradas de satisfacción en sus rostros, en la forma casual en que Ethan había descartado toda nuestra relación, y sentí una nueva emoción surgiendo dentro de mí, determinación. Saqué mi teléfono y llamé a la única persona con la que sabía que podía contar. Lisa, dije cuando contestó, necesito un lugar donde quedarme esta noche. Y necesito un abogado. Cuando colgué eché un último vistazo al horizonte de Seattle. Esta ciudad había sido el telón de fondo de mi historia de amor con Ethan, pero también sería el escenario de mi regreso. Porque si Ethan pensaba que iba a darme la vuelta y dejar que me pisoteara, se equivocaba. Llamé a un taxi y le di al conductor la dirección de Lisa. Mientras nos alejábamos del muelle, me hice una promesa silenciosa a mí misma. Este no era el final de mi historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que yo sería la autora de mi propia felicidad. Me desperté a la mañana siguiente en el sofá de Lisa, con la cabeza palpitante y los ojos hinchados por una noche de llanto intermitente y sueño irregular. Por un momento esperé que todo hubiera sido una pesadilla, pero el entorno desconocido y el dolor en mi pecho me recordaron rápidamente que todo era demasiado real. Lisa ya estaba despierta, moviéndose afanosamente por su pequeña cocina. El olor a café llenaba el aire, un pequeño consuelo en medio del caos. Me entregó una taza humeante y se sentó a mi lado. ¿Cómo te encuentras?, preguntó su voz suave. Tomé un sorbo de café, dejando que el calor se extendiera por mí antes de responder. Estoy, no sé. Enojada. Herida. Confundida. Todo lo anterior. Lisa asintió con simpatía. Es comprensible. ¿Has pensado en lo que quieres hacer a continuación? La pregunta flotaba en el aire cargada de implicaciones. ¿Qué quería hacer a continuación? La vida que había planeado, el futuro por el que había trabajado tan duro, se había derrumbado en una sola noche. Pero mientras estaba sentada allí, bebiendo mi café y mirando por la ventana de Lisa al horizonte de Seattle, sentí que se formaba una resolución dentro de mí. Quiero el divorcio, dije, sorprendida por la firmeza en mi voz. Y lo quiero en mis términos. Lisa me apretó la mano. Tengo una amiga que es una gran abogada de divorcios. Se llama Sarah Chen. La llamaré y veré si puede hacerte un hueco hoy. Fiel a su palabra, Lisa logró conseguirme una cita con Sarah esa tarde. Al entrar en la elegante oficina del centro sentí una mezcla de inquietud y determinación. Sarah resultó ser una mujer pequeña con una actitud sensata que inmediatamente me tranquilizó. Entonces, dijo después de que le conté los acontecimientos de la noche anterior, parece que su esposo ha dejado claras sus intenciones. La pregunta es, ¿cuáles son sus intenciones? Respiré hondo. Quiero salir, pero también quiero, no sé, justicia. Compensación por todo lo que he sacrificado. Sarah asintió con un brillo de comprensión en sus ojos. Dado lo que me has contado sobre tus contribuciones financieras y los sacrificios que has hecho, tenemos un caso sólido para un acuerdo favorable. Pero necesito saber, ¿estás preparada para lo que podría ser una batalla difícil? Pensé en la cara de satisfacción de Ethan en el restaurante, en las miradas desdeñosas de sus padres, en los años que había pasado trabajando hasta los huesos para pagar sus deudas. Estoy lista, dije con firmeza. Pasamos las siguientes horas repasando los detalles de mi matrimonio, nuestras finanzas y los eventos que llevaron a la traición de Ethan. Para cuando salí de la oficina de Sarah, sentí una extraña mezcla de agotamiento y euforia. Por primera vez desde esa desastrosa cena, sentí que tenía un plan. Los días siguientes pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Me quedé en casa de Lisa, incapaz de enfrentarme a volver al apartamento que había compartido con Ethan. Me dediqué a preparar el divorcio, reuniendo documentos y haciendo listas de nuestros bienes. Fue durante este proceso que hice un descubrimiento sorprendente. Estaba revisando nuestros viejos registros financieros cuando noté algo extraño. Hubo varios depósitos grandes en nuestra cuenta conjunta durante los últimos meses, depósitos que no coincidían con ninguno de nuestros ingresos.
Con una sensación de hundimiento en el estómago, investigué más a fondo. Lo que encontré me hizo hervir la sangre. Ethan había estado malversando dinero de su empresa. La repentina afluencia de efectivo explicaba su nuevo interés en restaurantes caros y ropa de diseñador. También explicaba por qué había estado tan ansioso porque pagara sus deudas. Estaba cubriendo sus huellas. Inmediatamente llamé a Sara con esta nueva información. Esto cambia las cosas, dijo, su voz tensa por la emoción contenida. Si podemos probar esto, tendremos una influencia significativa en los procedimientos de divorcio. Armada con este nuevo conocimiento, sentí un cambio en mis emociones. El dolor y la confusión comenzaron a dar paso a una fría y calculada ira. Ethan no solo había traicionado nuestro matrimonio, había violado la ley y me había usado para encubrirlo. Una semana después de esa fatídica cena, finalmente reuní el coraje para volver a mi apartamento. Ethan se había estado quedando con sus padres, según los mensajes de texto que me había enviado. Mientras abría la puerta, me preparé para la avalancha de recuerdos que sabía que me asaltarían. Pero sucedió algo extraño cuando entré. En lugar de sentirme abrumada por la nostalgia o la tristeza, no sentí nada. El espacio que alguna vez había sido nuestro hogar ahora se sentía extraño, como el escenario de una vida que ya no era mía. Pasé las siguientes horas revisando metódicamente nuestras pertenencias, haciendo listas de lo que era mío, lo que era de Ethan y lo que habíamos adquirido juntos. Mientras trabajaba, un plan comenzó a formarse en mi mente. Ethan pensó que podía desecharme como las noticias de ayer. Bueno, estaba a punto de aprender que no me iba a rendir sin luchar. Llamé a Sara esa noche para ponerla al día sobre mi progreso y compartir mis ideas. Escuchó atentamente, ocasionalmente interviniendo con consejos legales o palabras de precaución. Cuando terminé, hubo un momento de silencio en la línea. Dijo Sara finalmente, quiero que entiendas algo. Lo que estás proponiendo no va a ser fácil. Ethan y su familia podrían contraatacar con fuerza. ¿Estás segura de que estás preparada para eso? Pensé en los años que había pasado apoyando a Ethan, en los sueños que había puesto en espera, en las miradas de satisfacción en sus rostros y en los de sus padres en ese restaurante. Estoy segura, dije con firmeza. He terminado de ser la víctima en esta historia. Durante los días siguientes, puse mi plan en marcha. Comencé por contactar a algunos de los colegas de Ethan con el pretexto de planearle una sorpresa. La información que reuní solo confirmó mis sospechas sobre su malversación. Luego contacté a un agente de bienes raíces para vender nuestro apartamento. Dado el auge del mercado inmobiliario de Seattle, valía significativamente más que cuando lo habíamos comprado. También comencé el proceso de dividir nuestros otros bienes, asegurándome de documentar todo meticulosamente. A pesar de todo, mantuve una fachada de calma. Cuando Ethan llamó exigiendo saber qué estaba haciendo, simplemente le dije que estaba siguiendo los consejos de nuestro abogado. Su frustración era palpable, pero me negué a darle la satisfacción de verme molesta. A medida que los días se convertían en semanas, me encontré adaptándome a una nueva rutina. Las mañanas las pasaba en mi trabajo, donde me dedicaba a mis tareas con renovado vigor. Las noches las dedicaba a construir mi caso y prepararme para los procedimientos de divorcio. También comencé a reconectar con viejos amigos y a redescubrir partes de mí misma que había descuidado durante mi matrimonio. Me uní a un club de lectura local, comencé a tomar clases de yoga de nuevo e incluso me inscribí en un taller de pintura en un centro comunitario en Capitol Hill. Fue durante una de estas clases de pintura que tuve una epifanía. Mientras estaba de pie frente a mi lienzo, pincel en mano, me di cuenta de que este divorcio no se trataba solo de vengarme de Ethan. Se trataba de reclamar mi vida, mi identidad, mi futuro. Con esta comprensión llegó una sensación de calma que no había sentido en años. La ira y el dolor todavía estaban allí, hirviendo a fuego lento bajo la superficie, pero ya no me controlaban. En cambio, alimentaron mi determinación de salir de esto más fuerte que nunca. A medida que se acercaba la fecha de nuestra primera comparecencia ante el tribunal, sentí una extraña mezcla de anticipación y serenidad. Había hecho todo lo posible para prepararme. Tenía la verdad de mi lado y un equipo de amigos y profesionales que me apoyaban. La noche anterior a la fecha del juicio, me senté en mi apartamento medio vacío, bebiendo una copa de vino y mirando el horizonte de Seattle. La Space Needle brillaba en la distancia, un faro de luz en la oscuridad. Pensé en cuánto había cambiado en tan solo unas pocas semanas, cuánto había cambiado yo. Tomé mi teléfono y abrí mi correo electrónico. Los papeles del divorcio, meticulosamente preparados por Sara, estaban listos para ser entregados. Mi dedo se mantuvo sobre el botón de enviar por un momento mientras consideraba la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Luego, con una respiración profunda, presioné enviar.
Los papeles estaban en camino a Ethan, sus padres y su abogado. Ya no había vuelta atrás. Cuando dejé mi teléfono, sentí que se me quitaba un peso de encima. Pasara lo que pasara mañana, fueran cuales fueran los desafíos que se avecinaran, sabía una cosa con certeza, estaba lista para enfrentarlos de frente. Levanté mi copa en un brindis silencioso por mí misma, por la mujer que había sido y la mujer en la que me estaba convirtiendo. Por los nuevos comienzos, susurré en la tranquilidad de la noche. Mañana comenzaría la verdadera batalla, pero esta noche, en este momento de calma antes de la tormenta, me permití sentir un destello de esperanza para el futuro, un futuro que por primera vez en mucho tiempo me pertenecía por completo. La mañana de la fecha del juicio amaneció gris y lluviosa, un clima típico de Seattle que coincidía perfectamente con mi estado de ánimo. Me paré frente a mi espejo ajustando el cuello de mi blazer azul marino, tratando de proyectar un aire de confianza que no sentía del todo. Esto era todo. El momento de la verdad. Al salir de mi Uber frente al Palacio de Justicia del Condado de King, vi a Ethan y su familia llegando. Estaban acurrucados bajo un gran paraguas negro, pareciendo un frente unido. Por un momento sentí una punzada de soledad. Luego recordé a Lisa, a Sara y a todos los amigos que me habían apoyado durante esta prueba. Podría estar entrando sola en esa sala del tribunal, pero estaba lejos de estar sin apoyo. Los procedimientos fueron un borrón de jerga legal y silencios tensos. Me senté allí con la espalda recta, mi rostro una máscara de calma, mientras nuestros abogados presentaban sus casos. Sara fue brillante presentando metódicamente la evidencia de la traición y las fechorías financieras de Ethan. Pude ver la sorpresa en el rostro de los padres de Ethan cuando la verdad de su malversación salió a la luz. El propio Ethan parecía encogerse en su asiento, su bravuconería anterior evaporándose con cada pieza de evidencia condenatoria. Cuando todo terminó, el juez falló en gran medida a mi favor. Me quedaría con el apartamento y la mitad de nuestros bienes conjuntos. Ethan sería responsable de pagarme una suma sustancial en concepto de pensión alimenticia, dadas mis contribuciones al pago de sus deudas. En cuanto a la evidencia de malversación, se entregaría a la autoridad competente para su posterior investigación. Mientras salíamos de la sala del tribunal, atrapé la mirada de Ethan por un momento. Vi un destello del hombre del que me había enamorado, vulnerable, inseguro. Pero entonces su madre puso una mano sobre su brazo y su rostro se endureció una vez más. Esto no ha terminado, casiseó al pasar junto a mí. Simplemente sonreí, una sonrisa fría y satisfecha que apenas reconocí como mía. Oh, creo que sí, Ethan, respondí con calma. Que tengas una buena vida. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Hice que los transportistas vinieran a empacar las cosas de Ethan y las entregaran a la casa de sus padres. Cambié las cerraduras del apartamento y comencé el proceso de eliminar el nombre de Ethan de todas nuestras cuentas y servicios públicos conjuntos. Fue durante este tiempo que recibí una llamada inesperada de Amber, la nueva esposa de Ethan. Su voz temblaba por teléfono, muy lejos de la mujer segura de sí misma que había conocido en esa fatídica cena. Dijo, creo que he cometido un terrible error. Escuché en silencio atónito mientras ella contaba su historia. Ethan la había conquistado con grandes gestos y promesas de una vida lujosa juntos. Pero en las semanas transcurridas desde su apresurado matrimonio, la realidad de quién era realmente Ethan había comenzado a establecerse. No es quien yo pensaba que era, dijo Amber, su voz llena de lágrimas. Es controlador, manipulador y ahora con este escándalo de malversación, no sé qué hacer. Una parte de mí quería sentirse reivindicada, deleitarse con el hecho de que la nueva vida perfecta de Ethan ya se estaba desmoronando. Pero sobre todo me sentí triste. Triste por Amber, triste por el hombre que Ethan podría haber sido, triste por los años que había perdido. Amber, dije suavemente, tienes opciones. Hay personas que pueden ayudarte. No tienes que quedarte en una situación que te haga infeliz o insegura. Hablamos un rato más y al final de la llamada, Amber tenía un plan para comunicarse con un grupo de apoyo para víctimas de violencia doméstica. Cuando colgué sentí una extraña mezcla de emociones, alivio por haber escapado a un destino similar, ira hacia Ethan por seguir lastimando a la gente y una renovada determinación de seguir adelante con mi vida. Al día siguiente decidí que era hora de empezar a hacer que mi apartamento fuera realmente mío. Pasé la mañana visitando tiendas de muebles en el centro de Seattle, eligiendo piezas que reflejaran mi propio estilo en lugar del compromiso que Ethan y yo habíamos alcanzado. Cuando salía de mi tienda de decoración favorita en Pike Place, con los brazos llenos de nuevos cojines y una colorida alfombra, literalmente me topé con alguien. Oh, lo siento mucho, exclamé, tratando de evitar que mis compras cayeran al suelo. No te preocupes, déjame ayudarte con eso, respondió una voz profunda. Levanté la vista para ver a un hombre alto y moreno con ojos amables y una cálida sonrisa.
Se presentó como Alex e insistió en ayudarme a llevar mis bolsas a mi auto. Mientras caminábamos y charlábamos, me encontré sonriendo y riendo de una manera que no había hecho en meses. Cuando llegamos a mi auto, Alex dudó por un momento antes de preguntarme si me gustaría tomar un café en algún momento. Por una fracción de segundo pensé en negarme. ¿Estaba lista para siquiera pensar en salir con alguien de nuevo? Pero luego recordé mi promesa a mí misma de abrazar nuevos comienzos. Me encantaría, me escuché decir. Esa noche, mientras acomodaba mis nuevas compras en el apartamento, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Lisa. Enciende las noticias, decía. Curiosa, encendí el televisor para ver el rostro de Ethan en la pantalla. El presentador de noticias informaba sobre su arresto por malversación. Me dejé caer en mi sofá, una avalancha de emociones me invadió. Había cierta satisfacción al ver que se hacía justicia, pero también una profunda tristeza por el hombre que alguna vez amé. Pensé en llamar a Lisa o a Sara para hablarlo, pero en su lugar decidí dar un paseo. Las calles de Capitol Hill estaban llenas de la energía de una noche de viernes. Mientras paseaba por restaurantes bulliciosos y bares animados, me sentí extrañamente desconectada de las escenas de felicidad y diversión despreocupada a mi alrededor. Mi vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo y todavía estaba tratando de encontrar mi lugar en esta nueva realidad. Me encontré en Volunteer Park, un lugar al que Ethan y yo solíamos ir de picnic en tiempos más felices. Mientras me sentaba en un banco con vistas al horizonte de Seattle, me permití sentir realmente todo lo que había estado reprimiendo, la ira, el dolor, la traición. Pero también la esperanza, la emoción por el futuro, el orgullo de mi propia fuerza. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez era un mensaje de texto de un número desconocido. Hola K, soy Alex del mercado de hoy. Solo quería decir que fue un placer conocerte. Espero con ansias ese café. Sonreí sintiendo una cálida sensación que se extendía por mí que no tenía nada que ver con la noche inusualmente templada. Tal vez, solo tal vez, las cosas estaban mejorando. A la mañana siguiente me desperté con una ráfaga de llamadas perdidas y mensajes de texto. La noticia del arresto de Ethan se había extendido y parecía que todos querían saber cómo estaba o conseguir la primicia. Ignoré la mayoría de ellos, solo respondiendo a los mensajes de amigos cercanos para asegurarles que estaba bien. Mientras bebía mi café de la mañana, mirando el horizonte de Seattle desde la ventana de mi apartamento, sentí que una sensación de calma se apoderaba de mí. La tormenta que había estado temiendo, la confrontación para la que me había estado preparando, todo había pasado y había sobrevivido. No solo sobrevivido, sino que había salido más fuerte. Pasé el día haciendo algo que no había hecho en años, absolutamente nada. Me tumbé en mi sofá, vi mis programas favoritos, pedí comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito en Broadway. Se sentía decadente, casi rebelde, después de años de trabajar y preocuparme constantemente. Al caer la tarde, decidí dar otro paseo. Esta vez mis pasos se sintieron más ligeros, más decididos. Terminé en una pequeña galería de arte en Pioneer Square, perdiéndome en los colores vibrantes y los trazos audaces de las pinturas en exhibición. Hermoso, ¿no?, dijo una voz a mi lado. Me di la vuelta para ver a una mujer mayor, su cabello plateado peinado en un elegante corte bob, sus ojos brillando con calidez. Realmente lo es, estuve de acuerdo. Entramos en una conversación fácil sobre arte y vida. Marta, como se presentó, era una maestra de arte jubilada que ahora era voluntaria en la galería. Mientras hablábamos me encontré abriéndome sobre los tumultuosos eventos de las últimas semanas. Marta escuchó atentamente, su rostro una mezcla de simpatía y admiración. Cuando terminé, puso una mano suave sobre mi brazo. Querida, dijo, ¿sabes lo que veo cuando te miro? Veo una obra maestra en progreso. La vida te ha arrojado algunos colores oscuros, pero mira lo bellamente que los estás incorporando a tu lienzo. Sus palabras tocaron una fibra sensible en mi interior. Había estado tan concentrada en sobrevivir, en superar cada día, que no me había detenido a apreciar lo lejos que había llegado, cuánto había crecido. Mientras caminaba a casa esa noche, las palabras de Marta resonaron en mi mente. Una obra maestra en progreso. Eso era lo que yo era. Eso es lo que todos somos en realidad. Nuestras vidas están en constante evolución, moldeadas por nuestras experiencias, nuestras elecciones, nuestras reacciones a los giros y vueltas inesperados del destino. Pensé en Ethan, en la vida que habíamos compartido y en el futuro que habíamos planeado. Todavía había una parte de mí que lloraba por lo que podría haber sido, pero esa parte se hacía más pequeña cada día, eclipsada por mi creciente entusiasmo por el futuro, mi futuro en mis propios términos. De vuelta en mi apartamento, abrí mi computadora portátil y por capricho comencé a buscar clases de arte en la zona.
Tal vez era hora de retomar un nuevo pasatiempo, de agregar nuevos colores al lienzo de mi vida. Mientras me desplazaba por las opciones, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Alex confirmando nuestra cita para tomar un café al día siguiente. Me encontré sonriendo, una sonrisa genuina y esperanzadora que se sentía extraña en mi rostro después de tantos meses de estrés y tristeza. Me quedé dormida esa noche con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. El camino por delante seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, esperaba con ansias el viaje. Pasara lo que pasara, sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Después de todo, era una obra maestra en progreso, y mi historia estaba lejos de terminar. Las semanas que siguieron al arresto de Ethan fueron un torbellino de emociones y nuevas experiencias. Me encontré navegando por un mundo que era a la vez familiar y extraño, como regresar a la casa de la infancia para encontrar todos los muebles reorganizados. La ciudad que había llamado hogar durante años de repente se sentía nueva, llena de posibilidades que nunca antes había notado. Mi cita para tomar café con Alex se convirtió en una cena, que se convirtió en largos paseos por el paseo marítimo, conversaciones profundas sobre la vida y los sueños, y una floreciente amistad que insinuaba el potencial para algo más. Pero tenía cuidado, tomándome las cosas con calma, decidida a no perderme en otra relación antes de haberme encontrado completamente a mí misma de nuevo. En el trabajo me lancé a nuevos proyectos con renovado vigor. Mi jefe, al notar mi mayor productividad e ideas innovadoras, me llamó a su oficina un viernes por la tarde. K, dijo, reclinándose en su silla, he estado impresionado con tu trabajo últimamente. Hay un nuevo puesto que se abre en nuestra oficina de San Francisco. Es un ascenso, más responsabilidad, mejor salario. Creo que serías perfecta para el puesto. Me quedé allí atónita. Un ascenso, la oportunidad de empezar de nuevo en una nueva ciudad. Era una oportunidad increíble, pero también aterradora. Seattle había sido mi hogar durante tanto tiempo, ¿podría realmente dejarlo todo atrás? ¿Puedo tener algo de tiempo para pensarlo?, pregunté. Él asintió con comprensión en sus ojos. Por supuesto, tómate el fin de semana. Avísame el lunes. Ese fin de semana fue un borrón de listas de pros y contras, conversaciones nocturnas con Lisa y largos paseos por mis barrios favoritos de Seattle. El domingo por la noche me encontré en Kerry Park, mirando el horizonte de la ciudad. La Space Needle se erguía alta contra el sol poniente, un punto de referencia familiar en una ciudad que me había visto pasar por tanto. Mientras estaba allí de pie, pensé en todo lo que había sucedido en los últimos meses, la traición, el dolor, la lucha por encontrarme de nuevo. Pero también pensé en la fuerza que había descubierto, las amistades que se habían profundizado, las nuevas conexiones que había hecho. En ese momento, mirando la ciudad que había llamado hogar durante tanto tiempo, tomé mi decisión. Era hora de un nuevo capítulo. El lunes por la mañana entré en la oficina de mi jefe con una mezcla de nerviosismo y emoción. Tomaré el trabajo, dije, mi voz firme y segura. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad, empacar mi apartamento, despedirme de mis amigos, atar cabos sueltos. Alex y yo tuvimos una larga conversación sobre mi mudanza. Acordamos mantenernos en contacto, ver a dónde podrían ir las cosas, pero sin ninguna presión ni expectativas. Antes de darme cuenta, estaba de pie en mi apartamento vacío con las maletas a mis pies, echando un último vistazo alrededor. Tantos recuerdos en estas paredes, tanto buenos como malos. Pero al darme la vuelta para irme, no sentí tristeza. En cambio, sentí una sensación de anticipación, de emoción por lo que me esperaba. El viaje por la costa hasta San Francisco fue catártico. Me tomé mi tiempo parando en pequeños pueblos costeros, haciendo senderismo en hermosos parques estatales, permitiéndome respirar y reflexionar. Para cuando crucé el puente Golden Gate, me sentí lista para lo que sea que esta nueva ciudad me deparara. Mi nuevo apartamento en San Francisco era pequeño pero encantador, con un pequeño balcón que ofrecía una pequeña vista de la bahía. Mientras desempacaba mis cajas, me encontré con los suministros de pintura que había comprado en Seattle pero que nunca había usado. Por un capricho instalé un pequeño caballete en el balcón y comencé a pintar. Las horas pasaron mientras me perdía en colores y formas, tratando de capturar la esencia de mi nueva vista. Cuando finalmente di un paso atrás, me sorprendió descubrir que lo que había creado no era un paisaje en absoluto, sino una pieza abstracta llena de colores vibrantes y trazos audaces. No era perfecto, pero estaba vivo con energía y posibilidades, al igual que yo, me di cuenta con una sonrisa. Mi nuevo trabajo fue desafiante pero emocionante. Me encontré trabajando con un equipo diverso en proyectos que me sacaron de mi zona de confort. Hubo noches largas y plazos estresantes, pero también momentos de triunfo cuando resolvimos un problema particularmente complicado o conseguimos un gran cliente. Un día, aproximadamente un mes después de mi nuevo trabajo, mi jefe se detuvo junto a mi escritorio.
Hay una reunión con un cliente esta tarde. Me gustaría que dirigieras la presentación. Sentí un aleteo de nervios en el estómago, pero también una oleada de confianza. Para esto había venido aquí, después de todo, para desafiarme a mí misma, para crecer. La presentación salió mejor de lo que podría haber esperado. Mientras respondía las preguntas de los clientes, podía ver las miradas de impresión en sus rostros. Cuando terminó, mi jefe me dio un pulgar hacia arriba desde el otro lado de la habitación. Esa noche, mientras caminaba a casa por las bulliciosas calles de San Francisco, sentí una sensación de logro que no había experimentado en años. Lo estaba haciendo. Estaba construyendo una nueva vida en mis propios términos. De vuelta en mi apartamento, abrí mi computadora portátil para encontrar un correo electrónico de Lisa. Me había reenviado un artículo de noticias local de Seattle. El titular hizo que mi corazón diera un vuelco: empresario local sentenciado en caso de malversación. Por un momento dudé mi cursor sobre el enlace. ¿Realmente quería saber? Pero la curiosidad ganó y hice clic. El artículo detallaba la sentencia de Ethan. Se había declarado culpable de cargos reducidos a cambio de cooperar con la investigación. Enfrentaba varios años de prisión, además de fuertes multas y pagos de restitución. Mientras leía, me sorprendió descubrir que no sentía nada, ni ira, ni satisfacción, ni siquiera lástima. Las decisiones de Ethan lo habían llevado hasta aquí, al igual que mis decisiones me habían llevado a donde estaba. Nuestros caminos habían divergido y me di cuenta de que no tenía ningún deseo de mirar atrás. Cerré la computadora portátil y salí a mi balcón. El sol se estaba poniendo sobre la bahía, pintando el cielo en tonos rosa y dorado. Pensé en lo lejos que había llegado, no solo en millas, sino en crecimiento personal. Al día siguiente en el trabajo escuché a algunos colegas hablar sobre un centro comunitario local que buscaba voluntarios para impartir clases de arte. Sin dudarlo, me inscribí. La idea de compartir mi nueva pasión por la pintura con otros se sentía bien, como un paso más en mi viaje. Mi primera clase fue un grupo de personas mayores, muchas de las cuales nunca habían pintado antes. Mientras les ayudaba a mezclar colores y los animaba a expresarse libremente en el lienzo, sentí una cálida sensación que se extendía por mí. Esto era más que solo pintar, se trataba de conexión, de ayudar a otros a encontrar alegría y autoexpresión, tal como lo había hecho yo. Una de mis alumnas, una mujer llamada Dorothy que me recordaba un poco a Marta de la Galería de Arte de Seattle, se quedó después de clase para charlar. «¿Sabes?», dijo con los ojos brillantes, «cuando me inscribí en esta clase, pensé que era demasiado vieja para aprender algo nuevo, pero me has demostrado que nunca es demasiado tarde para empezar un nuevo capítulo». Sus palabras resonaron en mí. Nunca es demasiado tarde para empezar un nuevo capítulo. Me lo había demostrado a mí misma, ¿no? A medida que las semanas se convertían en meses, me encontré estableciéndome en un ritmo en San Francisco. El trabajo era desafiante pero gratificante. Mi trabajo voluntario en el centro comunitario se convirtió en un punto culminante de mi semana. Estaba haciendo nuevos amigos, explorando la ciudad y lenta pero seguramente enamorándome de mi nueva vida. Un sábado soleado, decidí hacer una excursión de un día a Napa Valley. Mientras estaba sentada en un hermoso viñedo, bebiendo una copa de vino y dibujando las colinas onduladas en mi cuaderno, pensé en lo diferente que era mi vida ahora en comparación con un año atrás. Había pasado de sentirme atrapada y dada por sentada a sentirme libre y valorada. De trabajar horas interminables para pagar la deuda de otra persona a construir una carrera de la que estaba orgullosa. De perderme en una relación a encontrarme en el arte y el servicio comunitario. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Alex. Iba a estar en San Francisco para una conferencia el próximo mes y quería saber si me gustaría vernos. Sonreí mientras escribía mi respuesta: sí, me encantaría verlo. No porque lo necesitara a él ni a nadie más para completarme, sino porque finalmente estaba en un lugar donde podía compartir mi vida con alguien como un socio igualitario. A medida que el sol comenzaba a ponerse sobre el viñedo, proyectando un brillo dorado sobre el paisaje, levanté mi copa en un brindis silencioso por los nuevos comienzos, por resurgir de las cenizas, por el hermoso, desordenado e impredecible viaje de la vida. Una vez pensé que mi felices para siempre se vería como un matrimonio perfecto, una casa bonita y una vida predecible. Pero ahora sabía que la verdadera felicidad venía de adentro. Venía de enfrentar los desafíos de frente, del crecimiento continuo y el autodescubrimiento, de ser fiel a uno mismo. Mi historia no había terminado. En muchos sentidos, sentía que recién comenzaba, y no podía esperar a ver qué depararía el próximo capítulo. Habían pasado 2 años desde que me mudé a San Francisco y la vida se había asentado en un ritmo que nunca podría haber imaginado en Seattle.
Mi carrera prosperaba, mi trabajo voluntario en el centro comunitario se había expandido para incluir la organización de exposiciones de arte para artistas locales, y tenía un círculo cercano de amigos que se sentían más como una familia. Una fresca mañana de otoño, estaba bebiendo mi café en mi pequeño balcón cuando mi teléfono vibró con una notificación. Era un correo electrónico de una galería en San Francisco. Querían presentar mis pinturas en una próxima exposición. Casi derramo mi café de la emoción, mis manos temblaban ligeramente. Llamé a Lisa, que seguía siendo mi roca incluso a cientos de millas de distancia. Lisa, no lo vas a creer, dije tan pronto como contestó. ¿Recuerdas esas pinturas en las que he estado trabajando? Una galería quiere exhibirlas. Eso es increíble, la voz de Lisa estaba llena de alegría genuina. Siempre supe que lo tenías en ti. ¿Cuándo es la exposición? El próximo mes, respondí todavía incrédula. Dios, ya estoy nerviosa. Lo tienes, me aseguró Lisa. Oye, ¿por qué no vengo? He tenido la intención de visitarte de todos modos. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos. Pasé cada momento libre en mi estudio improvisado dando los toques finales a mis pinturas. Cada pieza se sentía como un capítulo de mi viaje, desde los lienzos oscuros y caóticos que representaban mi tiempo con Ethan hasta las piezas vibrantes y esperanzadoras que reflejaban mi nueva vida en San Francisco. La noche de la exposición llegó más rápido de lo que podría haber imaginado. Me paré frente a mi espejo alisando mi vestido verde esmeralda, no el de esa fatídica cena de aniversario, sino uno nuevo que había comprado específicamente para esta ocasión. Se sentía como un símbolo de lo lejos que había llegado. Al entrar en la galería, me vi envuelta inmediatamente en un mar de rostros, algunos familiares, otros nuevos. Lisa estaba allí, radiante de orgullo. Mis colegas del trabajo habían venido a apoyarme, incluso algunos de mis alumnos del centro comunitario habían venido, ansiosos por ver el trabajo de su maestra. Me abrí paso entre la multitud, charlando con los invitados y respondiendo preguntas sobre mis pinturas. Era surrealista ver mi trabajo exhibido en las paredes blancas impecables de la galería, escuchar a la gente discutir las emociones y las historias detrás de cada pieza. Mientras explicaba la inspiración detrás de una de mis pinturas más abstractas a un grupo de entusiastas del arte, sentí una palmadita en mi hombro. Me di la vuelta para encontrar a Alex allí de pie, con una cálida sonrisa en su rostro. Sorpresa, dijo entregándome un hermoso ramo de girasoles, mis favoritos. Alex, no puedo creer que estés aquí, exclamé genuinamente sorprendida. Nos habíamos mantenido en contacto durante los últimos 2 años, reuniéndonos cada vez que él estaba en San Francisco por negocios. Nuestra relación había evolucionado hacia una amistad cercana, con el potencial de algo más siempre a fuego lento bajo la superficie. No me perdería esto por nada del mundo, respondió con los ojos brillantes. Tu trabajo es increíble, K. Deberías estar orgullosa. A medida que avanzaba la noche me sentí abrumada por la respuesta positiva a mi arte. La gente realmente estaba comprando mis pinturas. Yo, Kyle Thompson, que hace 2 años ni siquiera podía imaginar tomar un pincel. Hacia el final de la noche, cuando la multitud comenzaba a dispersarse, noté un rostro familiar que hizo que mi corazón diera un vuelco. Era Marta, la amable anciana de la Galería de Arte en Seattle que me había llamado una obra maestra en progreso. Marta, dije acercándome a ella con una mezcla de sorpresa y alegría. ¿Qué estás haciendo aquí? Se volvió hacia mí con la misma cálida sonrisa que recordaba. Querida, cuando escuché sobre tu exposición, simplemente tenía que venir a verlo por mí misma. Y debo decir que me has demostrado que tenía razón. Realmente eres una obra maestra. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras la abrazaba con fuerza. Gracias por creer en mí incluso cuando yo no creía en mí misma. Cuando la exposición llegó a su fin, me encontré rodeada de mis amigos más cercanos, Lisa, Alex y algunas de las maravillosas personas que había conocido en San Francisco. Decidimos continuar la celebración en un pequeño club de jazz cercano. Sentada allí, escuchando el suave saxofón y bebiendo una copa de champán, sentí una profunda sensación de satisfacción. Miré los rostros de las personas que me habían apoyado, creído en mí, y me habían ayudado a convertirme en la persona que era hoy. Lisa me miró a los ojos y levantó su copa. Por K, dijo y su tranquilo triunfo. Mientras todos repetían el brindis, sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Tranquilo triunfo. Eso es exactamente lo que era esto. No una victoria ruidosa y vengativa sobre aquellos que me habían hecho daño, sino una victoria personal y pacífica sobre mis propias dudas y miedos. Más tarde esa noche, mientras Alex me acompañaba a casa, nos detuvimos en la acera frente a mi edificio de apartamentos. La noche de San Francisco era fresca y clara,
las estrellas brillaban sobre nosotros a pesar de las luces de la ciudad. Estoy realmente orgulloso de ti, K, dijo Alex con voz suave. Has llegado tan lejos. Realmente lo miré y sentí una cálida sensación que se extendía por mi pecho. No podría haberlo hecho sin personas como tú que creen en mí, respondí. Hubo un momento de silencio cargado y luego Alex se inclinó y me besó. Fue gentil y dulce, lleno de promesa y posibilidad. Cuando nos separamos, ambos estábamos sonriendo. Buenas noches, K, dijo apretándome la mano antes de darse la vuelta para irse. Mientras lo veía alejarse, sentí un aleteo de emoción por lo que el futuro podría deparar. Pero más que eso, sentí una profunda sensación de paz. Pasara lo que pasara con Alex, pasara lo que pasara en mi carrera o en mi arte, sabía que estaría bien. Había encontrado mi fuerza, mi pasión, mi voz. A la mañana siguiente me desperté con una ráfaga de correos electrónicos y mensajes felicitándome por el éxito de la exposición. Mientras los revisaba, uno me llamó la atención. Era de una dirección de correo electrónico desconocida, pero el asunto hizo que mi corazón se acelerara. Felicidades, Ethan. Por un momento mi dedo se detuvo sobre el botón de eliminar. ¿Quería abrir esta puerta al pasado? Pero la curiosidad pudo más que yo y hice clic. Querida K, espero que este correo electrónico te encuentre bien. Recientemente escuché sobre tu exposición de arte en San Francisco. Felicidades. Siempre supe que eras capaz de grandes cosas. Te escribo desde un lugar de profunda reflexión. Mi tiempo en prisión me ha dado una amplia oportunidad para pensar en mis acciones y sus consecuencias. Quiero que sepas que realmente lamento el dolor que te causé. Te merecías algo mucho mejor. No espero perdón, ni lo estoy pidiendo. Simplemente quería reconocer el daño que causé y hacerte saber que me alegro de que hayas encontrado el éxito y la felicidad. Te deseo todo lo mejor. Ethan. Leí el correo electrónico 2 veces, luego una tercera. Una mezcla de emociones se arremolinaba dentro de mí, sorpresa, una punzada de viejo dolor, pero sobre todo nada. Las palabras de Ethan, su disculpa, ya no tenían poder sobre mí. Cerré el correo electrónico sin responder. Tal vez algún día respondería, pero por ahora estaba contenta de dejar el pasado en el pasado. En cambio, abrí mi computadora portátil y comencé a investigar programas de arteterapia. Mis experiencias me habían mostrado el poder curativo del arte y quería explorar formas de usar mi pasión para ayudar a otros que estaban pasando por momentos difíciles. Mientras trabajaba, miré la pintura que colgaba en la pared de mi sala de estar, la pieza abstracta que había creado en mi primera noche en San Francisco. Era un derroche de colores y formas, caótico pero hermoso como la vida, pensé con una sonrisa. Esa tarde me encontré con Lisa para almorzar en un lindo café en el distrito de Mission. Mientras estábamos sentadas en el patio bañado por el sol, compartiendo historias y riendo, sentí una oleada de gratitud por esta amistad que había resistido tanto. ¿Sabes?, dijo Lisa, tomando un sorbo de su té helado, estaba pensando en esa noche en el restaurante cuando Ethan, bueno, ya sabes. Estaba tan preocupada por ti entonces, pero mírate ahora. Estás prosperando, K. Sonreí, recordando lo lejos que había llegado. No fue fácil, admití. Hubo días en los que no pensé que lo lograría, pero me alegro de no haberme rendido. Nunca te rendiste, me corrigió Lisa. Eso es lo que te hace tan increíble. Cuando terminamos nuestro almuerzo, compartí mis ideas sobre la arteterapia con Lisa. Sus ojos se iluminaron con entusiasmo. K, eso es perfecto para ti, exclamó. Podrías ayudar a tanta gente. Su entusiasmo era contagioso y, para cuando nos separamos, mi mente estaba llena de posibilidades. Pasé el resto del día investigando programas y haciendo planes. Esa noche, mientras estaba de pie en mi balcón, viendo la puesta de sol sobre la bahía de San Francisco, reflexioné sobre mi viaje. Desde la mujer con el corazón roto que había salido de ese restaurante en Seattle hasta la artista segura de sí misma que estaba aquí hoy. Había sido toda una transformación. Pensé en el correo electrónico de Ethan, en la exposición, en el beso con Alex, en mis planes en ciernes para el futuro. Cada uno de estos era un hilo en el tapiz de mi vida, entretejiéndose para crear algo hermoso y únicamente mío. Mientras los últimos rayos de sol pintaban el cielo en tonos rosa y dorado, me hice una promesa silenciosa a mí misma de seguir creciendo siempre, de nunca dejar de desafiarme a mí misma, de seguir resurgiendo de las cenizas que la vida pudiera arrojarme. Este era mi tranquilo triunfo. No un solo momento dramático de victoria, sino una serie de pequeñas victorias, de decisiones diarias para seguir adelante. Era el triunfo de la resiliencia sobre la adversidad, del amor propio sobre la duda, de la esperanza sobre el miedo. Y mientras estaba allí de pie, viendo las luces de la ciudad comenzar a brillar en el crepúsculo, supe que este triunfo era solo el comienzo.
Lo mejor estaba aún por venir.